porque el ministerio ya le elevó a los colegios el protocolo oficial, no ese que se había escapado o se había filtrado por uno de los medios hegemónicos que tenemos en la ciudad de Córdoba. El tema que quiero tocar, más que ustedes que saben del tema sanitario, es lo de Ignacio Martín. Ignacio Martín, el médico trucho del COE Central, que pertenecía al COE Central y que, bueno, le recetó a un señor Moyano que estaba muy contento con él porque dice que fue el único médico que lo atendió y le dijo, un puchito loco y te solucionas todos los problemas de respiración. ¿Puede ser eso, Oscar? ¿El pucho loco te acomoda el tema respiratorio? Pues si no, estamos en el horno para los que se sientan mal y con el pecho cerrado. Sí, está complicado. No sé qué opina ahí Pecas, pero me parece que no sería un broncodilatador. No lo tengo yo dentro de la lista de broncodilatadores. Pero, viste, en estos todos los días se aprende algo nuevo. Por ahí hay algo que él conocía en base a su experiencia o uso que hizo que recomendara. La verdad es que no entiendo yo, a ver, yendo a la parte en serio, no entiendo cómo hasta ahora no renunció nadie del Ministerio de Salud haciéndose cargo de esta situación. Sigo esperando que alguien se haga cargo, ¿no? Porque le han pagado a esta persona para que recete, para que indique. Así es que la verdad es que no entiendo cómo hasta ahora esta situación se sigue sosteniendo, ¿no? La verdad es que espero que algún funcionario se haga cargo de esta situación y empiece a tomar cartas en el asunto, porque hasta ahora costo político nadie ha pagado y me parece que es muy serio porque los pacientes sí han pagado un costo en salud, algunos con algunas indicaciones que la verdad es que nos dejan a todos preocupados. Eso es Carlos, más o ¿qué menos opinas vos? como... No, bueno, para empezar, que no está indicado bajo ningún aspecto. Y es más, si el paciente hubiera tenido algún broncoespasmo o algo como un edema agudo de pulmón o lo que fuera, es contraproducente meterle una sustancia extraña al pulmón que tiene efectos psicotrópicos. Es más o menos como aquel que fue a la farmacia y pidió un antidiarreico, se equivocó el farmacéutico, le dio el clonazepam y al rato, ¿y cómo le fue con la droga? Y me sigo haciendo igual, pero ya no me importa. Bueno, esto es más o menos así, o sea que lo tomamos en forma graciosa ahora para no llorar de bronca, porque esto es grave. Esto es grave, como dice Oscar, no entendemos. Cuando hay un director de hospital y van a nombrar un nuevo médico, el que se hace responsable sobre el nombramiento del nuevo médico es el director del hospital. Y más si tenemos en cuenta que este chico tenía 19 años. Nadie se le ocurrió que tiene que empezar a estudiar a los 13 para recibirse de médico a los 19 años. A nadie se le ocurrió. A nadie se le ocurrió pedirle el documento. Yo ignoro todas las otras malas praxis que habrá hecho este buen muchacho. Pero la primera mala praxis viene del encargado, no sé si habrá sido el jefe del COE, quién habrá estado a cargo de él, en que deja actuar a una persona. Imagínense que así como está él, podría haber entrado, qué sé yo, cualquier curandero, cualquier asesino ahí adentro cualquier persona podría haber entrado, porque tenía un buen discurso. Yo no lo puedo catalogar de médico. Hay algún responsable ahí que el fiscal de turno o está siendo muy lento o se está tapando algo muy grosero, que la provincia se tendrá que hacer cargo y tendrá que salir a dar respuestas, porque había una persona, un mono con una navaja, en un lugar tan caro para la salud de los cordobeses. Formaba parte del grupo, este chico formaba parte de un grupo que se llamaba Cazadores de Virus, junto con el doctor Diego Almada, era el mano derecha de Diego Almada, era quien lo llevaba a los lugares. Diego Almada, el doctor, era un poco la cara visible o la primera línea
de trabajo en los distintos departamentos, es decir, que debe haber engañado a mucha gente ahí dentro del COE como para poder haber ejercido la medicina con 19 años sin ningún tipo de control. La verdad es que es preocupante, ¿no? Porque piensen que esta persona incluso daba recomendaciones dentro del COE a nivel epidemiológico, porque uno lo ve, además lo han admitido ellos, le han hecho entrevistas a medios, apareció en medios dando entrevistas y dando indicaciones. Así es que me imagino que parte del caos que tuvimos en algún momento en Córdoba con el tema de las medidas que se tomaban venía de la mano de él. Así es que no ha sido gratis para la población de Córdoba esta persona allí. Y coincido con el PECA, no sé, el fiscal está un poco lento en este tipo de acciones porque ya tendrían que haber repercusiones a nivel de provincia, del Ministerio de Salud sobre esta situación. Es tan grave como que puede haber puesto, o de hecho lo puso en riesgo la salud de todos los cordobeses con algunas medidas epidemiológicas. Cuando uno toma medidas a nivel epidemiológico y sanitario, afecta a grupos de personas, no afecta a una persona sola como hizo en este caso con la indicación de un pollo para mejorar un poco la respiración. Cuando uno toma decisiones a nivel epidemiológico está afectando poblaciones completas. Y esta persona estaba ahí en el lugar de decisión. Uno lo ve en las fotos y, por ejemplo, yo no sé si PECA alguna vez tuvo posibilidad de entrar al COE, yo nunca, y hemos sido personas que hemos estado en el tema. Allí nunca hemos entrado, él estuvo ahí y uno lo ve al lado de las personas que tomaron decisiones. Así que algún nivel de influencia seguro que tuvo y algunas de las medidas que hemos visto seguramente fueron compartidas por él o tomadas por él, o no sé, creo que es lo que tienen que aclarar un poco desde el Ministerio de Salud, tendrían que aclarar un poquito esa información. Oscar, bueno, antes el doctor Almada estuvo acá en el inicio de los testeos gratuitos que hace la provincia, Identificar, me parece que se llama el programa. Bueno, en el último hemos tenido novedades, ya volvimos más o menos a la normalidad, 7 contagiados y quedaban todavía como 15. Pero volviendo al tema de lo que ustedes decían del COE central, que es teóricamente la entidad que maneja la salud en la provincia, aunque sabemos que ya no es así. Bueno, Cardoso salió y dijo de que a este chico nunca se le había pagado ningún sueldo, como si eso justificara que tuvimos a un pibe de 19 años atendiendo un montón de gente, porque atendió a un montón de gente. Hay una denuncia inclusive porque uno de los pacientes falleció después, que tenía problemas cardíacos y teóricamente Ignacio no se enteró nunca. A mí me parece de que hay que tomar otras medidas. Se ha hecho un par de allanamientos. Ahora, recién el día 19, lo indagarían a Martín. Yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Acá me parece que de repente se están tomando demasiados tiempos que son importantísimos y que ya tendrían que tener solucionados hace un tiempo, fuera de la detención de este muchacho. Voy a seguir, si me permitís, voy a seguir la lógica de Cardoso. O sea que si yo pongo plata, puedo ir, o sea, no voy gratis. Si yo pongo plata, pues tengo un lugar asegurado en el COE. ¿Qué marca la diferencia de que este chico haya ido gratis? No marca ninguna diferencia. Y otra cuestión, el Ministerio de Salud fue muy rápido para salir e imputar al doctor Figueroa y muy lento para no imputar al que nombró, al que fue realmente responsable de que un pseudo médico haya estado haciendo mala praxis sobre la población. O sea, son muy rápidos para unas cosas y muy lentos para otras. Esto evidentemente es una cuestión política que va mucho más allá de la justicia. Y sabemos que en nuestro país el poder ejecutivo, el legislativo y judicial deberían ser independientes. En este caso no estaría siendo así. No, pero a ver, además no es cierto que no haya cobrado, porque le cobró a la Municipalidad del Río Cuarto. Hay facturas emitidas
por él. Así que no es cierto que no cobró. De modo que eso lo tienen que remediar. Digo. Además, se van a tener que hacer cargo de esta situación porque no es gratis, no es una cuestión de cobrar o no cobrar. Se trata acá del ejercicio ilegal de la medicina. Uno puede hacerlo gratuitamente y aún está haciendo ejercicio ilegal de la medicina. No es un requisito cobrar para hacer ejercicio ilegal de la medicina. Pero aún así, este médico cobró. El médico trucho, cobró, le cobró a la Municipalidad de Río Cuarto, así es que no es lo que dice el doctor Cardoso, los recibos ya están, sé que en alguno de esos cobros creo que incluso hasta hizo guardias, de modo que no solo que hizo ejercicio ilegal de medicina, sino que cobró también, se vio beneficiado por la situación. Bueno, cambiando de tema. Protocolos, tengo los protocolos, les voy leyendo y si querés analizamos uno por uno. Si la alumna o el alumno es acompañado por personas adultas, se recomienda que sea la misma en el ingreso y su retiro y que no forme parte de los grupos de riesgo si no han sido vacunados, o sea, los mayores de 60 años, inmunodeprimidos u otros. Los acompañantes y estudiantes deben utilizar el barbijo de manera correcta, debe cubrir nariz y mentón y debe tener un ajuste adecuado, de manera tal que no se desplace en el rostro. Es importante mencionar que debe ser higienizado todos los días al finalizar la jornada. El transporte escolar debe respetar el protocolo habilitante y el responsable del vehículo debe extremar las medidas de cuidado y protección personal, distanciamiento, lavado de manos, uso correcto de barbijo y encontrarse en buen estado de salud. La escuela organizará los horarios de los transportes a fin de evitar aglomeraciones y dispondrá de los listados de estudiantes trasladados y el grado y escuela a los que pertenece con fines sanitarios ante un caso sospechoso. Un lío. Imposible. Primera cuestión. ¿Por qué ponen la palabra se recomienda? Porque saben que es un protocolo imposible de cumplir. Vamos a poner una situación, la primera parte después se la dejo a Oscar, se la dejo picando a Oscar. Cualquier familia normal, siempre hay uno que lo lleva, hay otro que lo trae, cuando no puede venir, lo lleva un día, a veces va la otra persona, a veces va la empleada a buscarlo porque los dos padres están trabajando, es imposible. Y si ese chico tiene los familiares que son de riesgo, no puede ir. O sea, se recomienda. Se recomienda, ¿por qué ponen se recomienda? Porque ellos saben que es de imposible cumplimiento lo que están pidiendo. Bueno, lo otro se lo dejo a Oscar a la otra parte, porque realmente son kafkianas. Kafka no podría haberlo escrito mejor. Es que lo escribió alguien que no tiene hijos en edad de escuela. Digo, obviamente quien escribió eso no manda a los chicos a la escuela, porque todos sabemos que más o menos el envío de los chicos al colegio se hace en coordinación entre los dos padres. Alguno lo puede llevar a la mañana y el otro lo trae, pero ¿cómo van a controlar eso? Alguien se va a parar en la puerta y va a decir, usted no lo trajo otra persona, no se lo entrego al hijo, ¿cómo van a hacer? Por eso es que hablan de recomendación, porque son estupideces para la gente que se queda un poco tranquila con que hay algún tipo de protocolo, nada más. La verdad es que quien hizo eso no tiene el más mínimo sentido común. ¿Cómo controlan eso? Porque cuando uno arma un protocolo es para que se cumpla. Alguien va a tener que controlar eso. Yo me pregunto cómo van a hacer para controlarle la temperatura, por ejemplo, a los chicos, que es obligatorio al ingreso. El amontonamiento de chicos que van a ver va a ser tremendo, porque a 1 metro, primero no creo que se dé que hagan una fila para ingresar al colegio para tomarles la temperatura uno a uno. En el caso de que se la tomen, va a ser con la pistolita esta que nos toma la temperatura en el brazo y que nos da 29 grados, 30 grados. Estamos en hipotermia constante. Yo no sé, pero ¿qué opina Peca? Él sabe más porque ha estado más en emergencia, pero una persona con 29 grados de temperatura creo que no es compatible con la vida. Eso es
Hibernación, está Claro. invernando. Y sin embargo nos da eso, siempre 30, 31, 32, de modo que no hay un protocolo ni siquiera para tomar la temperatura, porque para poder tomarla tiene que uno apuntar esa pistolita un determinado tiempo en una zona en donde circula gran cantidad de sangre para que logre hacer una buena lectura térmica. Generalmente da 29 grados, 30 grados, 31 grados y eso no está bien. Si de ese modo le van a tomar la temperatura a los chicos, ya desde ahí arrancamos mal. Pero imagínate una cola de 300 chicos en la puerta de la escuela a 1,5 metros de distancia, que sería lo que tienen que hacer según el protocolo. ¿Cuántas cuadras de cola vamos a tener? 300 chicos, calculemos a 1,5 metros cada uno, por lo menos vamos a tener 3 colas de cuadra, pensando en más o menos unos 300 chicos, un poco más, casi 5 cuadras de cola, en cada uno de los colegios para que puedan ingresar. ¿Cuánto van a demorar en tomarle la temperatura y en controlar ese ingreso? Por lo menos 1 hora. Si tomarle la temperatura a 300 personas a 10 segundos cada uno, por lo menos 1 hora. De modo que te puedo asegurar que quien escribió este protocolo no se paró, no se detuvo en lo que es el detalle del ejercicio de la medicina. ¿Por qué? Porque no tienen idea. ¿Qué es lo que va a pasar en la normalidad? ¿Qué va a pasar? Y los chicos se van a amontonar todos para entrar y van a entrar tipo embudo, como entran siempre. No va a haber ningún tipo de posibilidad de controlar la temperatura, van a entrar corriendo con los amigos, abrazados, porque nadie va a poder evitar eso. Los chicos están acostumbrados a otra dinámica. Dejaron la escuela, la presencialidad hace 1 año atrás, ¿recuerdan eso? Y va a ser muy difícil contener eso. Imagínate, no podían contener policías, helicópteros en Santa Rosa de Calamuchita a 400 chicos o menos en un río. Sí. Los maestros van a controlar en una escuela a la misma cantidad, va a ser imposible. Por eso digo, yo creo que nos hemos embarcado en una tarea bastante difícil, muy, muy compleja, y ojalá que todo salga bien, porque me parece que va a ser esto caótico. Ojalá que nos equivoquemos, pero no lo veo hasta ahora con posibilidades ciertas de un cuidado para todos, ¿no? Se les olvidó a los dos el tema del transporte, ¿no? Viste que los transportes van a tener que cuidar, por supuesto, de estar sanos, y además el tema de la distancia. Imagínate vos en un transporte, normalmente son traffics, 1 metro de distancia, ¿cuántos chicos llevas? 1 metro estoy hablando, ¿no? No estoy hablando del protocolo que sería 1,5 metros a 2. Un chico. Claro, tenés que llevar un pibe. No podés llevar a más de 1 metro de distancia, porque además es 1 metro de distancia alrededor tuyo, porque no es 1 metro de distancia para adelante y para atrás. A los costados yo puedo llevar a alguien. En un transporte escolar va a poder entrar uno, porque también va el chofer, así es que si lo sentás en el medio del transporte escolar, puedes llevar uno. De modo que también es complicado eso. Y sano, ¿cómo va a saber, el transportista que está sano? Va a tener que todos los días hacerse el chequeo para saber si no tiene coronavirus. Es ahí donde coincido con el PECA, que dice, es una recomendación nada más. Bueno, a ver, la empeoramos, si querés. Transporte urbano de pasajeros. El transporte urbano de pasajeros actualmente, sin escolaridad, va la gente parada, tipo sardina en lata. Actualmente pasan ómnibus llenos, la frecuencia es escasa. Imagínate con 15 chicos que se suben de golpe a un... Imagínate, es imposible. No, imposible. Entonces, después, cuando se contagia, lo van a aislar al chofer. ¿Cómo sabe a dónde contagió ese chico? Y todos los que se fueron bajando. Si se subió uno solo a ese transporte urbano que estaba contagiado, contagió a 10. Porque van todo como la vaca al matadero, van todos amontonados. Sí, actualmente, te estoy hablando de hoy, que no hay escolaridad. Imagínate si vos metes 15 o 20 millones de personas más en la calle.
vamos a suponer que de esas 15, 10 vayan en transporte propio, pero va a haber otras 10 que no. Entonces, ¿cómo van a hacer? Y volviendo al transporte a las combi, cuando dejan un chico en una escuela, en otro, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a saber en qué momento de los 3 chicos, si dejaron un chico en la escuela A, si el chico de la escuela B y la escuela C lo van a aislar a las 3 escuelas? Supónganse que en la escuela A dejó un chico y ese chico infectó a varios. Pero ese mismo transporte llevaba a 3 colegios distintos. ¿Van a aislar a los 3 colegios? Eso debería ser la regla. No lo van a aislar los 3 colegios, No. ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a hacer para saber? En estos momentos hay 30.000 chicos aislados en Madrid, solamente en Madrid. Solamente en Madrid. En Alemania está cerrado. O sea, ¿qué pretendemos inventar? ¿Qué pretendemos inventar nosotros estando con, no sé, Oscar me corregirá, qué porcentaje bajísimo porcentaje de la población vacunada? No solo que no hemos vacunado a los docentes, sino que no hemos vacunado a las personas de riesgo, a las personas a los adultos mayores y a las personas con comorbilidades. No hemos personado, acabo de estar esta mañana charlando con un médico que está en contacto permanente con pacientes que no ha sido vacunado. Y le digo, ¿te anotaste vos? No ha sido vacunado. O sea, un profesional de la salud falleció hace 2 días. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si ni siquiera hemos vacunado a todo el personal de salud. O sea, no va a haber ni siquiera el 1% de los docentes vacunados. Pero porque además la prioridad la tienen los más 60, las personas de riesgo. ¿Por qué vamos a vacunar primero a los docentes y no a las personas de más de 60 años? ¿Qué prioridad ética o epidemiológica significa eso? Si las que tienen más chance de morir son los más 60. ¿Por qué habríamos de vacunar primero a los docentes? Y yo no quisiera que ningún docente se enoje conmigo con esto, pero la prioridad la tienen las personas de más 60. ¿Por qué vamos a condenar a toda una franja etaria a una mayor mortalidad? ¿Por qué la vamos a condenar? No tiene ningún sentido. ¿Por qué adelantarse 6 meses si realmente la educación virtual ha demostrado que es efectiva? No en un 100%, no es como la presencial, pero en vez de gastar toda esa plata, como dijimos el otro día, la hagamos en conectividad, gastemos más en computadora, la usemos. Usted ni se imagina, y nosotros no sabemos todavía, cuánta plata va a significar toda esta logística de poner jabones en donde las escuelas no había jabones, de poner alcohol en gel donde no, de poner personal para cuidar a esas personas que tienen que entrar, porque van a tener que poner personal nuevo, no le va a alcanzar con el que ya tienen. De poner suplencias en los docentes, porque hay un porcentaje de docentes que tienen comorbilidad y que no van a poder asistir, y hay otro porcentaje que está embarazado. ¿Cómo van a hacer para suplir a todo esto? Realmente, por eso ponen recomendaciones. ¿Saben por qué? Porque no la van a poder cumplir. Bueno, mucho por agregar a lo que ustedes estuvieron comentando, de acuerdo a lo que en nuestra región, que estamos a 200 kilómetros de distancia de Córdoba capital, 2 cosas se están leyendo y escuchando en este momento en nuestro departamento. Es que en este momento habría gobernantes que los estarían vacunando antes que los mayores de 60 años y que docentes. Esto es todo lo que leemos en las diferentes redes sociales. No sabemos si esto es así o no, no tenemos cómo comprobarlo, porque acá se van a vacunar al hospital Iturraspe y no tenemos contacto directo con gente del hospital. Y otra cosa, estamos a ¿cuántos días del 1 de marzo? A pocos días, 20 menos. Sí, 20 días. Más o menos, supongamos. Aunque hay alumnos que ya se reincorporan la semana que viene, ¿no? El viernes 20, son aquellos alumnos que tienen que hacer algún tipo de actividad en la escuela. Les comento, en esta zona, alumnos de 6º grado
están haciendo su viaje de egresado en las sierras cordobesas. Por lo que sabemos que sucedió en Freire y San Francisco, alumnos de sexto año que han ido a Bariloche, la mitad del contingente llegó a su ciudad de origen, le volvieron a reiterar el hisopado y dieron positivo. Con la posibilidad que los compañeros que hasta el momento no daban positivo, podían ir dando positiva al pasar los días. Bueno, en Villa María también se dio lo mismo, viajó un contingente a Bariloche de chicos y la mitad del contingente volvió contagiado. El tema de los políticos es muy serio. Yo leí una nota en el Alfil Diario, nosotros la replicamos en el diario porque me pareció importante, donde dice que la vacunación de los políticos es necesaria por el hecho de que son quienes llevan adelante los destinos de provincias y del país. O sea, presidente, vicepresidente, totalmente de acuerdo, estoy hablando por mí, ¿no? Gobernador y vicegobernador, sí, también, porque, bueno, son provincias. Ahora lo que no entiendo es los intendentes municipales, que me parece que no son tan necesarios, y que habría gente que lo podría suplantar tranquilamente. ¿Qué opinan ustedes sobre? Pero por supuesto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El mismísimo ministro de Salud, que debe tener 40 y pico de años, no está atendiendo pacientes. Yo no veo por qué él debe tener prioridad por sobre una persona de 60 años. Él debería dar el ejemplo. Pero hay una cuestión más. Si realmente hubieran vacunado a la gente que tenían que vacunar, ¿por qué no transparentan el listado de los que han vacunado? La oposición les ha pedido ahora que marquen la lista de quienes han sido vacunados. Han sido vacunados administrativos, por ejemplo, que no estaban en la primera línea de batalla. Yo estoy de acuerdo con que un administrativo que está laburando en un sector COVID sea vacunado. Estoy de acuerdo con eso. Pero hay administrativos que no tenían nada que ver. Conozco mucha gente que no está en la primera línea de batalla, que no es personal de salud, que no es profesional de la salud, y que por algún contacto, por algún, no sé, por algún atajo, se ha vacunado. Entonces, si todo está bien, ¿por qué no transparentarlo? ¿Por qué no transparentarlo? Sí, porque no está bien, digamos, porque nosotros hemos visto abogados, contadores de los hospitales siendo vacunados y no están en la primera línea, ¿no? Y lo hemos visto por cantidades. Digo, la primera intención de la provincia, ¿cuál fue? Vacunar a todo el personal administrativo de los hospitales para hacerlos volver a trabajar en modo presencial, porque tienen esta cosa de que quieren que todos estén presencialmente trabajando. Y bueno, y no se priorizó, incluso se ha empezado a vacunar en Córdoba al sector docente. Lo vimos hace una semana atrás que empezaron a vacunar a los referentes del sector docente. Y no se ha terminado de vacunar al personal de salud. Hay un grupo de enfermeras de Villa María, son más de 30 que todavía no han sido vacunadas. El personal médico de más de 60 años tampoco ha sido vacunado. Y hay muchísimos que están atendiendo pacientes y están en la primera línea, están en los hospitales. Se vacunaron un grupo de 80 referentes, que me parece bastante bien que se hayan vacunado, digo, como para poder darle seguridad al resto. Pero masivamente hay que seguir vacunándonos. Espero que con esta partida de vacunas que llega mañana, que son unas 400.000 y que nos tocarán a Córdoba unas 20.000, se termine de vacunar al equipo de salud. Y que no vayan a vacunar a equipo docente para garantizar la presencialidad, porque no es lo correcto. Después del equipo de salud, coincido con el PECA, es que tienen que vacunar a las personas más de 60 y 65 años con factores de riesgo, que son los que están muriendo y que son los que necesitan salir a hacer vida un poco más normal, porque llevan encerrados un año. Me parece que esa es la línea de prioridades. Es la línea de prioridad en el mundo, ¿no? En el mundo es así. Vacunan al equipo de salud y después a las personas de más de 60, 65 años con factores de riesgo. Eso tiene que ser el orden, la prioridad. No fijar una prioridad en base a las necesidades laborales
como se va a hacer en Córdoba, porque yo les puedo asegurar que las vacunas que lleguen ahora van a decir, los médicos no se quieren vacunar, entonces vamos a vacunar a los docentes. No, se tienen que vacunar a las personas de más de 60, 65 años que le están pasando mal. Esa debe ser la prioridad, es una prioridad ética, de la cual el PECA puede hablar mucho más que yo, ¿no? Pero es una prioridad ética y moral de toda la sociedad, de proteger a las personas mayores que están en situación de vulnerabilidad. Oscar, tengo un mensaje, dice, acá también vacunaron a personas voluntarias junto con los médicos voluntarios, así entre preguntas, y dice, y no terminaron de vacunar a todo el personal de salud. Bueno, sí, acá vimos fotos, inclusive personal de maestranza, vigilancia, conductores de ambulancia, bueno, pero del orden oficial. Claro. La parte privada que acá tiene las internaciones por COVID, no vacunaron a nadie. Son médicos privados, claro. O sea, a mí me parece que ahí está el error. A mí me parece, Carlos, vos conocés más porque trabajaste en el hospital de urgencia y sabés lo que es estar en un lugar como es el urgencias. Bueno, acá me parece que el error está de que la provincia se maneja todo con los municipios y con los intendentes. O sea, el intendente es el que tiene en sus manos quién vive y quién no, porque esto es vacuna, esto es una cuestión de vida o muerte. ¿Te das cuenta? A lo mejor vos me decís, bueno, no será tan grave, no todos se mueren, pero a mí me parece que la vacunación es algo esencial hoy. Es no negociable tratar o politizar algo que es tan importante como una vacuna que te puede salvar de un virus letal como es el COVID. Acá, si tuviéramos 30 millones de vacunas, no estaríamos hablando de esto, pero tenemos el recurso de vacunas es escaso, la cantidad de vacunas y no hay miras de que lleguen abrumadoramente una gran cantidad de dosis. Como dice Oscar, en el mundo las prioridades son estas. Si en el mundo son estas las prioridades, por algo es, porque se ha estudiado epidemiológicamente y éticamente, porque las dos cosas van a la par, de cuáles son las prioridades. Si tan transparentes son, si realmente han actuado de acuerdo a lo que manda la salud pública, ¿por qué no transparentan? La pregunta del millón. Señor ministro Cardoso, ¿por qué no, señor Schiaretti, ¿por qué no transparenta la lista de los que usted vacunó? ¿Por qué hay personal de salud todavía sin vacunar? Yo esta mañana tenía un problema de oído, tuve que ir a hacerme un drenaje del tímpano. Un profesional muy conocido de aquí de Córdoba, de más de 60 años, me asistió y le pregunté, ¿te has vacunado? No, y te anotaste, y del primer día estoy anotado en la lista. Bueno, ese profesional está atendiendo en este momento porque vive de su sueldo, porque no puede jubilarse, porque la jubilación médica, recordemos que es paupérrima, es pobrísima, es una miseria, no puede jubilarse, sus ingresos fueron mínimos porque él necesita estar en contacto, no puede hacer atención vía line, no podía hacer atención, o sea, sus ingresos fueron mínimos, está pasando una situación, pero encima no lo vacunaron. O sea, le estoy diciendo un caso, pero hay cientos de casos iguales. Entonces, va a pasar lo que dice Oscar, van a querer vacunar para justificar, van a querer vacunar a los docentes, lo cual está mal, lo cual no se ha dado en ningún lugar del mundo, que vacunen primero a los docentes que a las personas de riesgo. Está mal. Entonces, ¿sabe qué? Le rogamos, le pedimos, y más adelante le vamos a exigir a los funcionarios de la provincia que transparenten el tema de vacunaciones. Sí, es muy difícil, como te decía, ¿no? El tema de que todo se politice en nuestra provincia, y eso está claro, nos lleva de que no haya un control, porque los que llevan el control son ellos son la mayoría en legislatura. ¿Quién puede decirles algo? Fue la UCR la que presentó lo que estás diciendo vos, Carlos, que es
que se eleve y se comunique en el boletín oficial quiénes han sido los vacunados hasta ahora. Y bueno, entonces sabemos de que a eso se le va a hacer caso omiso, tanto o igual que el pedido de informes. Si lo llevamos a nuestra localidad, nosotros en el grupo de prensa que estamos, no recibimos esas novedades tampoco, así que está todo muy manejado aparentemente. Sí, bueno, pero es más o menos natural aquí. Bueno, y hablando de los mayores de 60 años que se está viendo que no los están vacunando, y volviendo al primer tema que planteé, ahora cuando estos alumnos de sexto grado, sexto año, vuelvan de sus viajes de egresados, si llegan a dar positivo, y seguramente tienen vínculos con sus abuelos, porque 60 años, muchos son abuelos de estos alumnos, cuando empiecen a tener síntomas, pueden empezar a contagiarlos también, ¿no? Y más si llegan a ser de riesgo. Ahí vamos a tener el impacto a nivel local, regional, porque todo lo que pasa en esta región, lo que pasa en una localidad es siempre muy similar al resto, o sea, tenemos toda una rutina bastante parecida. Totalmente, coincido en pleno. Yo la verdad es que cuanto más analizamos los protocolos, cuanto más analizamos todo esto, vemos que es difícil, es inviable, ¿no? Ayer debatía charlaba ahí en las redes sociales y me decían, incluso fue un periodista de un importante medio, me decía, me discutía dos temas. Primero, que no habían habido muertos en la Argentina, niños muertos en la Argentina, y más de 100. Y segundo, me decía que ¿por qué si en Estados Unidos viste que siempre tenemos eso de que queremos ser Estados Unidos? Hay muchos que les encantaría que fuésemos un Puerto Rico o un Alaska, que viniera a Estados Unidos y clavara la bandera en la Argentina y se terminarían todos nuestros problemas. Entonces nos decía, pero ¿por qué si Estados Unidos hizo la presencialidad y no pasó nada? Digo, perdón, Estados Unidos tiene el 30% de los fallecidos y de los casos del mundo. Es una catástrofe sanitaria Estados Unidos. Tienen camiones refrigeradores en las calles con cadáveres porque todavía no tienen tiempo, las compañías de sepelio no dan tiempo a hacer los sepelios de esas personas. Y me daba el ejemplo, dice, hay un estudio que se hizo en Michigan, en 30 y pico de colegios, dice, y ninguno se infectó. Digo, ¿lo leíste el estudio? Le digo, porque yo sí lo leí. Es un estudio que se hizo en Michigan, en zonas rurales, en escuelitas que tenían hasta 15 alumnos cada uno. Esas escuelitas que tenemos alejadas, muy alejadas de cualquier centro urbano. Digo, esas poblaciones están aisladas. No podés tomar y extrapolar esa situación de una ruralidad, de una zona rural, a un centro urbano como es, por ejemplo, la ciudad de Córdoba. Pero hay veces que la gente se deja llevar y habla por lo que les comentan. En la Argentina tenemos 140 niños muertos, fallecidos por coronavirus, es decir, que en principio son afectados. Lo que pasa es que si uno mira esos 140 fallecidos dentro de los 50.000, proporcionalmente es bajo. Pero para el que le tocó que su chico falleció, es un 100% dolorosísimo, muy, muy doloroso. De modo que no se puede jugar con los más vulnerables, ¿no? Yo siempre digo, con los chicos no, nos metamos con cualquier cosa menos con los chicos. En ese sentido creo que van a avanzar sobre lo que es la vacunación de los docentes y dejar un poco de lado al resto de la población que está siendo un poco más vulnerable para poder garantizar esta presencialidad, es decir, va a venir todo mezclado, todo de la mano. Es hacia lo que están avanzando. Quieren demostrar, ayer le escuchaba a la ministra Acuña también de Cava, que dice que no va a cerrar escuela aún cuando tenga casos positivos. Digo, están empecinados en demostrar una realidad que no existe, que no está. La verdad es que hay algunos que son temerarios, ¿no? Vacunando a gente que no tienen que vacunar y mandando una escolaridad a chicos que no hay que mandarla, ¿no? Me parece que decisiones, por todos lados vemos decisiones totalmente equivocadas. ¿Quién va a pagar los platos rotos de esta boda? Los va a pagar Alberto Fernández. ¿Por qué?
porque ya está armado todo, ¿no? Hay ciertas provincias, ciertos distritos que están con datos muy altos en cantidad de casos, y eso va a terminar siempre afectando al gobierno nacional, porque el número final, el responsable va a ser el gobierno nacional, el ministro de Salud a nivel nacional y el ministro de Educación a nivel nacional. Van a ser los responsables finales. Por eso es que no van a cerrar colegio algunas provincias, van a insistir con la presencialidad para que los platos rotos los termine pagando, o el costo político lo termine pagando otro. Ayer fue tendencia la palabra renuncia en Twitter, y era renuncia Trota. Es decir, ya hay gente molesta con el ministro Trota. Digo, pero esperemos un poco. Si él delegó a las provincias la decisión del inicio de la clase, y son las provincias las que están decidiendo el inicio. Pero la gente no lo entiende así. Cree que hay una decisión nacional que ordena el inicio de las clases y que propicia, que yo creo que sí, en ese sentido sí propicia y favorece el inicio de las clases, pero quien toma la decisión final son las provincias. Así que es un poco, está todo mezclado, todo confuso, y los platos rotos los va a terminar pagando a nivel nacional estos dos ministros, el presidente de la Nación y la gente con su víctima, porque va a terminar infectándose. Así es que la verdad es que bastante mezclado todo, bastante compleja la situación. Hoy está diciendo Oscar con respecto a Michigan, si quieren abrir una escuelita en Pampa de Achala, que la abran, porque sería muy beneficioso, porque seguramente deben tener muy baja cantidad de alumnos y también baja conectividad. Vale decir que ahí sí sería beneficioso, y ahí sería bastante difícil el contagio, porque tienen muy poca cantidad de alumnos y son controlables, ¿cierto? Ahora, con respecto a lo de la ministra Acuña, es de una perversidad total decir que sí o sí, aunque haya contagiados, vamos a seguir. Y le digo más, son tan perversos que le van a hacer firmar a los padres un documento deslindando toda responsabilidad, haciéndose cargo de lo que pudiera ocurrir. O sea, ya están pensando que algo va a poder ocurrir. Al hacerle firmar eso, están pensando, esto es como un consentimiento informado trucho, como ese consentimiento informado que te hacen firmar en el pasillo del quirófano cuando te están por operar, ese es trucho. Bueno, esto es igual. Esto es un consentimiento, o firmas o tu hijo no viene a clase, pero la venida a clase a tu hijo es obligatoria. Por lo tanto, es obligatorio que vos firmes para que tu hijo entre. ¿Se entiende? Hay una compulsión y una coacción sobre los padres y un deslindar de responsabilidad por parte del Estado que realmente es preocupante. Hoy escuchaba a Sonia Leso, y vos sabés que me dejó sabor a nada, ¿viste? O sea, la vi tibia, escuché a la secretaria general de ADEMIS con otra posición, ADEMIS, que es uno de los gremios de la provincia de Buenos Aires, ya ha declarado un paro por 72 horas que comenzaría el día miércoles de la semana que viene, y hoy se reúne otro de los gremios de Buenos Aires, que aparentemente la asamblea daría también un paro por 72. Ahora, vos no ves que los sindicalistas cordobeses, bueno, en el caso sería Juan Monserrat, ¿está actuando también tan tibio como Aleso y como toda la gente de Cetera hoy? Están avalando esto, porque si no ya tendrían que saber, a ver, uno más o menos con Oscar, uno va sondeando las opiniones de los docentes. Además hay encuestas de que el 60 y pico % de la población estaría en desacuerdo, y hay otra del 70 y pico % de la población. Pero uno sondea a los docentes, y la mayoría no está de acuerdo con el retorno a la presencialidad. Evidentemente ese sondeo no lo hizo Monserrat, porque yo, no sé vos, Oscar, o no sé vos, Marcelo, no sé ustedes, ¿lo han escuchado a Monserrat decir que realmente ese documento que le van a hacer firmar a los padres está mal? ¿Le han escuchado decir que todos los docentes deberían estar vacunados? ¿Le han escuchado decir quién se va a hacer responsable si a algún alumno le pasa algo?
Yo no lo he escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo no lo he escuchado con una postura firme. Sí lo escuché con esas declaraciones tibias, bueno, vamos a seguir los protocolos, vamos a encargarnos de que se cumplan los protocolos, etcétera, etcétera, con declaraciones ambiguas que son generales y que no dicen nada, que no dicen nada. No lo he visto, por lo menos yo no lo he escuchado, corríjame si estoy equivocado, no lo he escuchado con una postura firme en defensa de los docentes. No lo vas a escuchar, Peca. Porque, a ver, lo escuchamos la semana pasada, salió en una entrevista ahí en Canal C, creo que lo escuché, y fue en este tono, ¿no? Que se enojaron muchos docentes, fue en el tono de, y bueno, si cumplimos los protocolos, nos va a ir bien a todos, o más o menos hay algo que ni nada, ¿viste? Es una situación compleja. El único gremio que está tomando una posición un poco más dura es ADEMIS en Buenos Aires. Nada más. El resto está un poco entre... está muy complicado porque en realidad el gremio en sí tiene muy mala imagen en la sociedad y como tiene mala imagen, la gente rápidamente se les va a poner en contra si salen a oponerse, pero por otro lado están encerrados ante el pedido de los docentes que les piden que hagan algo porque no están participando, ¿no? No lo veo a Montserrat explicando, quien está saliendo a explicar es la secretaria gremial o la subsecretaria de la UPC, pero junto con Grabovac son lo mismo, digo, vienen de ahí todos, así que no vamos a tener ahí una oposición o una mirada un poco más clara sobre la pandemia, así que de ese lado no se espere. Yo te comento algo, Marcelo. Ayer tuvimos una reunión en la FEDUM. FEDUM es la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales. Agrupa 52 gremios de universidades nacionales, un poquito menos gremios de universidades nacionales. Y se acordó, ayer acordaron todos los rectores y todos los gremios en avanzar sobre virtualidad o en el mismo modo que se dictó el año pasado en las universidades hasta el mes de agosto. Y me parece totalmente coherente la decisión, porque en realidad estamos protegiendo a un sector de los docentes que son todos, el docente universitario en general, un docente grande, de edad avanzada, y con muchos factores de riesgo. Entonces se avanzó hacia una modalidad segura, de modo que ya hemos sacado del sistema educativo a los docentes universitarios a la universidad. Las universidades van a seguir bajo la modalidad virtual y solamente presencial para las carreras que requieren, por ejemplo, el médico, que en el último año hace una práctica final, o el enfermero, el kinesiólogo. Solo ellos van a acudir a la presencialidad. El resto sigue en virtualidad. Es decir que hay un sector del sistema educativo que ve con preocupación esta situación y hay gremios que se han ocupado de esta situación. Hay otros que no, y que están ausentes y que yo coincido plenamente con Peca, avalan esta situación. Y van a pagar un costo político y en salud bastante alto, ¿no? Porque los docentes están molestos. Yo los escucho y están todos molestos, preocupados. Oscar, ayer se reunieron los padres del Manuel Belgrano para pedir que no se inicien las clases. Sí, está excelente el artículo ese, ¿no? Lo leí, sí. Está impecable ese artículo. Me parece que va a ser un modelo a seguir. Ellos entienden que no están dadas las posibilidades y me parece que si los papás de los distintos colegios se organizan y exigen protocolos seguros, el exigir protocolos seguros hace inviable el dictado de las clases. Es así. Yo, personalmente, tengo una nena de 14 años. Yo el primer día del inicio de la clase me voy a presentar. La va a tener complicada el director porque me va a tener que garantizar los protocolos. Voy a observar todo, voy a tomar nota. Y si no me garantiza el cumplimiento del protocolo, mi hija se vuelve conmigo a mi casa. Es decir, porque creo que lo van a tener que garantizar. Y si todos los papás hacemos lo mismo, hacemos un acta, una nota, sacamos fotos, miramos hay que mirar los baños, hay que mirar las aulas, cómo están organizados, la ventilación. Hay que ver si hay alcohol en gel suficiente. Yo creo que si adoptamos la medida esa de los papás del Manuel Belgrano, me parece que vamos a poder cuidar un poco más. Y hay que ser exigente en esto, ¿no? No hay que claudicar.
porque a cambio de eso está la salud de nuestros hijos, ¿no? Y con mi hija no se van a meter, eso se lo puedo asegurar. Así es que me parece excelente ese artículo de los papás del Manuel Belgrano. Bueno, ahora ya está confirmado el protocolo. Para ir finalizando, les pregunto a los dos, presten atención porque hoy estoy incisivo, dijo Majul. Dice, ante un caso sospechoso durante la jornada educativa, se proveerá de un barbijo quirúrgico reservado para estos casos y se procederá al aislamiento en un espacio físico adecuado, con ventilación, hasta la llegada del equipo médico sanitario. Me salgo de la vaina, perdón. A ver, ante un caso sospechoso. Ese caso sospechoso ya tuvo sus 2, 3 días de incubación, ya estuvo contagiando y al cuarto o quinto día tuvo fiebre y ahí van a sospechar, ¿cierto? Mientras tanto, contagió ya a 10 estudiantes distintos. ¿Qué van a hacer en tu caso? Ante un caso sospechoso tienen que cerrar el colegio. Obviamente hasta no hisopar a todo el mundo. O sea, esa medida es totalmente insuficiente y totalmente impracticable. O sea, ese caso sospechoso, cuando ya sospechó, sabiendo que la mayoría son asintomáticos, si vos lo sospechaste es porque ya lo viste con fiebre o que lo viste con tos. Pero en el mientras ya contagió un montón. No sé qué pensás vos, Oscar. Sí, totalmente, pero además pensá que en los niños casi el 99% es asintomático. Es decir, que cuando encontrás uno que tiene síntomas, quiere decir que el resto está todo contagiado. Pero lo estamos viendo en los colectivos que vienen de las zonas de Bariloche. Recién Miriam decía, y lo vi en un periódico recién, en el colectivo, vienen todos infectados. ¿Qué podemos esperar en un aula? Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero los chicos, la mayoría son asintomáticos. Pero además, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Le vamos a transferir desde la medicina una parte de nuestro conocimiento a los docentes para que ellos logren identificar los síntomas relacionados con el coronavirus? Si hasta a nosotros nos cuesta a veces identificarlo. ¿Cómo va a diferenciar un docente una tos seca de una tos productiva, por ejemplo? Para poder decidir. O lo va a escuchar al chico toser. Va a toser 3 o 4 veces. Es lo mismo que toser 30 veces, es lo mismo que toser 50 veces. ¿Cómo va a determinar el docente que tiene que aislar a ese chico? Ahora, imagínate en la cabeza del chico, un chico de 6, 7 años, ¿no? Que la maestra lo detecte como sospechoso y lo aísle en un aula. Pobre chico, porque va a tener que estar solo ahí. La verdad es que es tenebroso, el escenario es tenebroso. Imagínate que luego de eso llegue una ambulancia, sin su papá y su mamá. Llegue la ambulancia con los médicos vestidos, porque van a tener que ir vestidos como se visten para ir a buscar un caso sospechoso, todo de blanco, tipo astronauta, a buscar a ese chico solo allí. La verdad es que es un escenario de películas de terror. Por eso cuando uno analiza hacia el interior la aplicación de protocolo, digo, nadie pensó en estas situaciones. Todos en lo que piensan es en el ideal, es todos los chicos disfrutando de la escuela, jugando en el patio, todos juntos, compartiendo. No, esa escuela no existe más. Lo dijo Hugo Yuri, estoy totalmente de acuerdo. Ese escenario no existe más, cambió y hay que esperar a un poquito más adelante para poder recuperar esa presencialidad. Hay una pandemia, lo primero que hay que solucionar es la pandemia, luego vienen el resto de las cosas. Así que la verdad es que lo veo complicado. En zonas pequeñas como la nuestra, doctor, el hecho de que si el docente piensa que con esos síntomas puede ser un sospechoso de COVID y lo aísla y después no llega a ser así, puede tener problemas el mismo docente, ¿no? Porque es como que está señalando a alguien equivocadamente. Y usted sabe que ahora los padres son un poco como abogados, ¿no? Estamos muy, los docentes van a quedar muy como en la vidriera con este tema. Ya lo vienen siendo por el tema de la educación virtual, por el tema del dengue también, que trajo complicaciones. Nada más que, bueno, muchas historias quedaron dentro de las paredes de las escuelas. Pero y ahora con el tema del COVID,
cuántas responsabilidades le van a caer arriba a los docentes y al directivo como responsable, ¿no? Y responsable de decisiones que no son propias. Yo estuve anoche escuchándolo a usted en el vivo, son de los ministros, son de los ministros. Claro, pero el responsable vas a ser vos y si tomás una decisión adelantada, te lo van a hacer pagar. Porque después ese chico, hay mucho acoso virtual. Los WhatsApp del grupo van a viralizar todo y a ninguna familia le va a gustar que lo señalen que pudo ser el causante de un contagio cuando después no fue así, ¿no? ¿Sabés lo que va a pasar en ese caso? Que van a aislarlo al chico, inmediatamente se van a enterar todos los padres porque los mismos compañeros le van a mandar por WhatsApp, va a tener un malón de padre que va a llegar a la puerta del colegio a querer retirar sus hijos, sí. Y eso es lo que va a ocurrir. Y pobre el chico, si no tiene el diagnóstico, claro. El maestro, porque después le van a caer todos los padres justificadamente encima del maestro que va a tener que pagar los platos rotos del tema y el director del colegio. La verdad es que le han tirado una muy, muy complicada al colegio, ¿no? Hay una pequeña cuestión que tampoco ha sido tenida en cuenta, que el año pasado, o sea, el 2020, en plena pandemia, todas las enfermedades respiratorias que se dan habitualmente en época más invernal, de los niños disminuyeron prácticamente un 80%. O sea, todas las bronquiolitis, la gripe común, los resfríos, etcétera, etcétera, disminuyeron. Ahora van a aumentar. Por lo tanto, van a aumentar las consultas. Y esas consultas van a aumentar la circulación viral. Eso no lo han tenido en cuenta. Yo no he visto que lo tengan en cuenta. Y eso es para tener en cuenta, porque eso va a saturar camas. ¿Se entiende? Esa parte no ha sido tenida en cuenta. Y no se está hablando de la vacunación contra la gripe, neumonías. Nosotros no nos llega medidas preventivas con esta nueva estación que uno tiene que estar acostumbrado ya a escuchar sobre el dengue solamente, pero de vacunarse contra la gripe, neumonías, nada. Acá los que están ayudando mucho son profesionales, no solo los médicos, sino que los mismos farmacéuticos, los profesionales de los laboratorios han tenido en este momento un papel fundamental, ¿no? Se han puesto muy del lado de los pacientes y están colaborando en todo esto, ¿no? Pero falta mucho por hacer. Yo no sé por qué no se habla todo de la manera que se tiene que hablar. Debe haber algunos intereses ocultos. Te doy un dato más. Inclusive hay casos de gente de que está infectado de coronavirus y que no lo llama nadie. ¿Y sabés quién les da ayuda o quién les da alguna guía para ir adelante? Bioquímicos de los laboratorios. O sea, que en eso nos tenemos que sacar el sombrero aquí en Brinkmann con un par de bioquímicos que van al frente como locos y se ocupan de la gente. Hoy es muy difícil, desgraciadamente, mira lo que te digo, ¿no? Ustedes son médicos y uno los conoce y sabe la trayectoria de cada uno. Pero parece ser de que nosotros no estamos a la altura. Con las declaraciones, con las salidas en los medios, con que los abuelitos se murieron, bueno, ya está, pero estaban en estado terminal y bla, bla, bla. La actual dice, no, bueno, 18 muertos, está todo bien porque no estamos ni siquiera en la media de lo que sería grave. A ver, me parece de que necesitamos médicos a la altura, porque desde el momento que un bioquímico tiene que hacerse cargo de atender a gente en estado de vulnerabilidad, que no tiene ayuda, que no tiene dinero, me parece que es muy serio lo que pasa. No sé cómo lo ven ustedes, en Córdoba seguramente pasa lo mismo, o más que acá. Fíjate vos que tanto Oscar como yo atendemos, no sé, 30, 40 consultas diarias. Si nosotros que estamos fuera del circuito, digamos, de atención común, porque yo ya estaba jubilado y Oscar es profesor de la universidad, tiene su consultorio,
pero yo estaba fuera del circuito y atiendo 30 o 40 consultas diarias. Quiere decir que si no me llaman es porque alguien no los atendió. Si me llaman es porque alguien no los atendió. Vale decir que hay en el pueblo se nota más. Acá en Córdoba quizás algunos ni siquiera consulten o se automediquen o llamen al farmacéutico y pregunten al farmacéutico, y algunos intenten todavía moler la pastilla ibuprofeno. O sea, realmente ha habido un déficit comunicacional, que lo venimos diciendo con el doctor Atienza desde marzo, terrible, terrible. Al principio fue mejor en Nación, ahora ya lo de Nación también ha pasado a ser desastroso, pero el déficit de comunicación es clave, es clave. Entonces, una buena comunicación médico-paciente debería ser la regla y no la excepción. Bueno, Sí. nosotros acá hablando del cuidado, de la no movilización para que el virus no infecte a más personas, y estamos recibiendo a nivel local Sí. para que difundamos espectáculos musicales, doctor. Dice, este fin de semana aproveché a disfrutar con la familia y amigos de los numerosos espectáculos musicales que se van a dar en los bares y comedores de nuestra ciudad. Fenómeno, Nero. Acá está todo bien. Aprendan ustedes en Córdoba. Pero mirá, nosotros hemos mirado como un escándalo la situación de Manaos, ¿sí? En Brasil. Claro. Sí. Lo miramos con, lo que pasa en Brasil. Argentina tiene más cantidad de muertos de coronavirus por cada 100.000 habitantes que Brasil. Digo, nos están haciendo hablar de otra cosa para no hablar de lo que tenemos que hablar. Coincido con el PECA. La Argentina tuvo un muy buen manejo los 3 primeros meses de lo que fue la pandemia. A partir de los 3 primeros meses, las 7, 8 provincias que siempre hemos nombrado, Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, liberaron absolutamente todo. Y junto de la mano de esas provincias subió nuestra tasa de infección y tasa de letalidad. De modo que somos un fracaso en lo que es el manejo de la pandemia. Por eso no me extraña que estén habilitando todo tipo de eventos musicales, bares. Total, pareciera ser que no pasa nada, ¿no? Tenemos un gran problema y es el excelente sistema de salud que tenemos. Tenemos un sistema de salud con una gran cantidad de camas de terapia intensiva y eso nos ha dado un margen amplio de maniobra en la pandemia, porque cuesta ocupar 12.000 camas de terapia intensiva en la Argentina. Córdoba tiene 4.000 camas. El 30% de las camas de terapia intensiva en la Argentina están en Córdoba. Por eso es que miramos la tasa de ocupación de cama y está en un 18, un 20%. Quiere decir que hay 1.000 personas internadas en cama de terapia intensiva, casi lo mismo que en unas 12 provincias argentinas, solo en Córdoba. Digamos, más o menos el 20% de los internados en terapia intensiva de todo el país son cordobeses. De modo que por un lado tenemos una gran ventaja, gran cantidad de camas de terapia intensiva, pero por otro lado, eso aumenta la letalidad del virus. Por eso es que tenemos más muertos que Brasil y por eso es que permiten abrir indiscriminadamente todo tipo de actividad, porque tenemos muchas camas libres todavía para poder llenar. Lo último de mi parte, doctor, ¿se acuerda que usted, cuando empezamos a hacer todo esta prevención a través de sus entrevistas, y usted hablaba de los niños, que los niños también se contagiaban? Eso costó mucho acá a nivel local y a nivel región, ¿no? Costó muchísimo porque se escuchaba acá que los niños no se contagiaban. En estos momentos hay una cadena de oración a nivel regional por una beba de 3 meses, más o menos, que está en terapia intensiva internada en San Francisco, muy grave, contagiada por COVID. Y tuvimos niños de 5 años, de todas las edades, 12 años, 14, 18, y como usted ahora viene diciendo, bajó muchísimo el grupo etario, que en estos momentos está teniendo síntomas y es positivo. Totalmente, pero si estamos diciendo, digo,
que los niños no se infectan, hay que cambiar ese concepto. Se infectan igual que los adultos. La gravedad de la enfermedad es distinta, es menos grave en los chicos. Así todo, hay más de 100 chicos fallecidos en la Argentina. Y que los chicos no se infectan no estaría coincidiendo con estos colectivos que vuelven de Bariloche o de Carlos Paz todos infectados. Digo que son noticias todos los días. Así que allí me parece que al principio de la pandemia nos equivocamos y tendríamos que haber dicho que los chicos se enferman, se infectan y quizás la gravedad de la enfermedad es distinta. Hay algo que hay que empezar a cambiar ahí, sin lugar a dudas. Oscar, bueno, para los dos, muchos saludos de Gaby Estradela. Los escucha siempre, te siguen los vivos, o los sigue a los dos, porque ahora están los dos haciendo equipo. Ahora estamos los tres haciendo equipo. Mira, ya me prendí yo, ya parezco Martín. Escuchame. Claro, 4. Ahora Miriam, o sea, tenemos... Ahí está la médica de Altagracia. Es como todo equipo, tiene que haber un grupo de género femenino, ¿no? Claro, la médica trucha de Altagracia también, ¿viste? Están de moda los truchos. Bueno, la última de verdad, porque pasa de que está tan linda la charla, uno me decía, no, la última no, me decía un oyente. Este jueves se habló o se notificó por parte del Ministerio de Salud de la provincia 643 nuevos casos y 8 decesos. Entre los decesos y los casos, ¿estamos parejos o me da más en la cantidad de casos? Yo creo que hay una gran confusión en la cantidad de casos. Creo que no se está testeando bien, lo vengo diciendo, nunca se testeó bien. Yo creo que todas las provincias le encontraron la vueltita al tema del testeo y ahora están testeando a la gente que está circulando en la ruta, el que hace turismo. No están yendo por la línea epidemiológica a testear al contacto del contacto estrecho. Esta cantidad de fallecidos que estamos teniendo en Córdoba se corresponde con la cantidad de casos que tuvimos hace 15 días atrás, que eran 300 o 400. Con esa cantidad estaría relacionada. La cantidad de infectados que tenemos hoy, que en los últimos 3 días ha estado por encima de los 600, hemos tenido antes de ayer, fueron 740 y algo, se van a corresponder con más o menos unos 30, 35 fallecidos que lo vamos a tener los próximos 10, 15 días. Así que ahí vamos a ver un poco aumentar la cantidad de, no solo casos, que va a seguir aumentando, sino de fallecidos. Siempre viene un poquito desfasado ese número. Y hay otra cuestión que es muy graciosa. Yo no sé si ustedes notan que de lunes a viernes los casos van 400, 500, 700, 600, y de repente el fin de semana 200 casos. Increíblemente los sábados y domingos disminuyen. No sé, parece que este virus tiene un comportamiento muy especial en Córdoba. Disminuye mágicamente la cantidad de contagios. Y bueno, mientras no testemos a los convivientes y a los contactos estrechos, obviamente que vamos a tener una cifra distorsionada. Los fines de semana se va a la costa el virus. Sí, parece ser que se va de vacaciones. Son realmente, si ustedes siguen en el año así, lo que hemos venido, van a ver que hay un aumento y bruscamente baja. Aumenta de nuevo, aumentando y bruscamente baja. Es increíble. Yo le preguntaría al ministro Cardoso cómo hace, qué pase mágico hace así. Oscar, bueno, Brinkman ayer tuvo 7 casos confirmados, test de antígenos realizados 15, PCR en estudio 5, positivos activos 37, personas aisladas 104. Bajó ostensiblemente, estábamos en 500 positivos activos y bueno, de repente cuando llegó este nuevo equipo, se hizo cargo de la coordinación, bajó los números impresionantes. García Ferre se puso colorado, te cuento. Bueno, ¿qué son los test antígenos realizados? 15. ¿Y qué quiere decir? Porque tenemos 7 confirmados, 15 antígenos realizados y PCR en estudio 5. O sea, ¿faltarían 20 por saber? Claro,
El test de antígeno es el test rápido que busca el virus. Es el test que te hacen prácticamente en el momento, que busca partículas virales, que está dando muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, de ambos. De hecho, fue uno de los test que ocasionó ayer el problema en Cámara de Diputados, con el diputado que le dio aparentemente un falso positivo, y ahí fue Mario Negri y todo el grupo del PRO, que habían estado reunidos, a ser aislado. Y después, cuando le volvieron a hacer el otro test, el PCR, le dio negativo. Ese es el test de antígeno que le llaman, es el test rápido, que está teniendo muchísimas fallas, generalmente relacionado con la técnica del muestreo. Y en espera quiere decir que todavía no están los resultados, hay que esperarlo nada más, ¿no? Así que hacete de paciencia ahí un par de horas y van a tenerlo, porque demora no más de 24 horas. Perfecto. Nos ha mandado a la gente para acá, ya se la vamos a devolver con COVID. Los vine a buscar al COVID acá y se los llevamos para allá, para abrir. De verdad, un abrazo grande, un placer como siempre tenerlos con nosotros. La gente se acostumbró, ¿no? La gente se acostumbró a los lunes y los viernes. Los lunes son de Oscar con Pecas invitado, y los viernes son de Pecas con Oscar invitado. Así que muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias por este momento. Bueno, un montón de saludos tienen gente, así que quiere decir de que nos escuchan, eso es bueno. ¿Ve? Eso es alentador, saber que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Muchas gracias, que anden bien, cuídense y recuerden que la vacuna es como si no hubiera llegado. Totalmente. Gracias. Totalmente. Hasta luego.